Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online hoy, 12 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Acomodándote al paso de Dios y la cita la encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 24, donde la palabra nos dice, caminó pues Enoc con Dios. Oremos. Padre amado, qué pensamiento tan profundo y tan lleno de gozo, en realidad para mí, la realidad que nosotros podemos acomodarnos a tu paso. Es impresionante porque cómo nosotros podríamos ni siquiera conocer cuál es tu paso si no fuera porque tú realmente has provisto todo lo posible para que nosotros vivamos en comunión, en una relación activa y totalmente dependiente de ti. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el que conoces el ayer, el hoy y el para siempre. Así que si nuestra vida va a tener propósito y va a tener visión y pasión y todo lo que uno anhela tener, evidentemente tenemos que acomodarnos a tu paso. Gracias por la posibilidad y por la garantía que tenemos aquellos que hemos recibido el don de tu Espíritu Santo por medio del sacrificio vicario de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender la profundidad de acomodarnos a tu paso para vivir realmente la vida abundante a la cual tú llamas a tus hijos y siervos. Todo te lo pedimos para la gloria de quien nos amó, Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, veamos este tema tan interesante de vivir en propósito, de vivir en libertad, de vivir en el gozo que uno puede vivir cuando nos acomodamos al paso de Dios y dejamos y abandonamos la idea de que Dios se vaya a tener que acomodar a nuestro paso. Esta es la verdadera libertad de la cual hemos estado hablando últimamente con nuestras amigas. Entonces dice así el devocional: la verdadera prueba de la vida y del carácter espiritual de una persona, es decir, de la persona genuinamente de quién es en el fondo la persona, no se revela por medio de lo que hace en momentos extraordinarios de la vida, sino más bien se revela en lo que hace durante los periodos ordinarios o periodos comunes en los que no está sucediendo nada grandioso ni entusiástico. Es decir, cuando no estamos siendo animados por alguna meta, por algún gozo. No es que estamos limpiando la casa porque va a venir visita o que estamos de alguna manera motivadas porque hay algo que tenemos por delante que queremos alcanzar. Entonces estamos en nuestro mejor comportamiento porque estamos motivadas en algo extraordinario. Pero el carácter, como dice aquí del hermano, la vida espiritual real y genuina se da a conocer en el día a día. Dice, el valor de una persona se revela en su actitud hacia, y aquí está, no es en realidad lo que logramos hacer, sino la actitud, la perspectiva hacia las cosas normales de la vida, cuando no está en el escenario frente a las candilejas. Nuevamente, está diciendo lo mismo. Que nosotros vemos nuestro carácter y el valor de la persona, de una amiga, de un siervo de Dios, se revela con la actitud con la cual enfrenta el día a día, ¿verdad? Incluso el autor nos pide que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 35 y 37, y ahí tenemos una escena cuando Juan el Bautista revela que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sus discípulos, los que él ha estado ministrando, los que
alguien diría que le pertenecen a Él, simplemente ven a Jesús y lo siguen. Entonces, vemos aquí que Juan entiende que él debe menguar, que nosotros ministramos a personas con el fin de que ellos también conozcan al Señor y que en el momento dado nosotros seamos completamente innecesarios porque la persona ha visto con sus propios ojos a Jesús. Entonces, el Señor se encarga de que nos vayamos casi desapareciendo, porque realmente Él es el único indispensable. Entonces, dice aquí el hermano que acomodarse al paso de Dios y mantenerlo es un trabajo penoso. ¿Penoso por qué? Porque Dios debe aumentar, porque Él debe tomar el lugar de prioridad y nosotros debemos aprender a realmente ser como de servicio para Él, de ayuda para Él, pero que no necesitemos nosotros ocupar el lugar de prioridad o el lugar de protagonismo en nuestra propia vida. Cuando caminamos al paso del Señor, poquito a poco, Él es el que va brillando y nosotros vamos desapareciendo, pero no desapareciendo para dejar de ser una persona o porque Dios en realidad no le importa quiénes somos, sino vamos a ver más adelante que aquí es cuando unidos a Él más bien, llegamos a disfrutar la vida tal cual como Él lo intencionó. Entonces, dice aquí el hermano que acomodarse al paso de Dios y mantenerlo es un trabajo penoso, como ya lo había dicho. Significa recobrar el resuello espiritual. Es como Dios va obrando en nosotros, en realidad nos va dando fuerzas, aunque no parezca así. Dice, al aprender a andar con Dios, es decir, a caminar a su ritmo, unirnos a lo que Él está haciendo aquí en la tierra y no al revés, nos encontramos con la dificultad de coincidir con su ritmo de marcha y ajustarnos a su paso. Ciertamente, Dios tiene un ritmo totalmente distinto a nuestro ritmo y sus prioridades son tan diferentes que se nos hace difícil ajustarnos. Pero cuando nosotros entendemos que Él es el Señor y Él es el que dice, sígueme, no nosotros decirle al Señor, síguenos, aunque muchas veces nuestra vida está así, patas arriba, al revés. Nos anima el hermano que por más que esto sea difícil, que llegaremos en algún momento a hacerlo. Lograremos que la única característica que se manifieste en nosotros sea la vida misma de Dios. ¿Se pueden imaginar? Que si nosotros pacientemente, siguiéndolo a Él, no tratando de convencerlo de que Él nos siga a nosotros, no nosotros dándole a Él nuestro horario para que Él se acomode, sino nosotros acomodándonos poquito a poco a su horario, a su ritmo. Allí encontraremos la verdadera vida y la verdadera libertad. Dice, nuestra personalidad se funde en su unión personal con Dios y solo se manifiestan en nosotros el paso y el poder de Dios. Imagínense que Dios permita que sea tan paciente, tan bondadoso, generoso, amoroso, recto, justo, misericordioso, que se atreva a permitir que nosotros podamos en realidad caminar a su ritmo, a su paso, que nosotros nos perdamos, nos fundamos, como dice así, que uno se funde en su unión personal con Dios a través de la mente, porque al pensar como Dios, al ser ordenados y organizados como Dios en nuestra mente, puesto que tenemos la mente de Cristo, aquellos que hemos vuelto a nacer, entonces seremos uno con Cristo, uno
con Dios, tal como Cristo se lo pidió a su Padre en la oración que queda registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice aquí, es muy difícil ponerse al paso con Dios, porque tan pronto como empezamos a caminar con Él, descubrimos que su ritmo nos ha rebasado antes que nosotros hayamos siquiera dado 3 pasos. Así es, Él se mueve tan rápido porque no tiene todos los prejuicios y no tiene todas las excusas que tenemos nosotros, porque su amor es un amor redentor, su propósito es un propósito seguro. Él no tiene ningún temor, como nosotros tenemos tantos temores, Él no tiene ninguna excusa. Él ha venido con un propósito y Él va a lograr su propósito. Él ha logrado su propósito. Se nos hace difícil. Descubrimos que su ritmo es mucho más ágil porque Él no tiene los pesos que tenemos nosotros. Sin embargo, Él es el que dice, sígueme. Y si dice, sígueme, es porque es posible. Recordemos que cuando Cristo ascendió, Él envió al Espíritu Santo, el otro consolador igual a Él, que nos llenaría, nos enseñaría toda la verdad y nos daría toda la gracia necesaria para seguir el ritmo de Cristo. El ritmo de Cristo lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde Él nos dice, buscad primero mi reino y mi justicia. Esto tiene que ser una prioridad. Tu vida tiene que ser, el fruto de haberme puesto a mí primero. Jamás funcionará al revés. Nos dice el hermano, Él tiene distintas maneras de hacer las cosas. Oh, sí, totalmente. Pues lo podemos ver en su mismo plan de redención, que habiendo pecado Adán y Eva, que Él los buscara en el huerto, cuando ellos estaban escondidos, cuando ellos se habían hecho delantales de hojas de higueras, tratando de justificar su pecado. Dios les habló, Dios les preguntó. ¿Qué tal con Caín? Cuando Caín había ofrecido lo que a él le parecía y Dios no había aceptado su ofrenda y más bien había aceptado a Abel, su hermano, y su ofrenda. Sin embargo, Dios le dijo a Caín, si tú haces lo correcto, tú también serás aceptado. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo respondió Caín? Eliminó, mató a su hermano. Y cuando Dios lo volvió a confrontar, que nuevamente es un paso de misericordia, ciertamente nosotros lo hubiésemos destruido, ¿verdad? Pero Dios no obra así, porque Él tiene distintas maneras de hacer las cosas y por ello hemos de ser entrenados, hermanos, y disciplinados en sus caminos. Miren, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, si no estamos siendo entrenados y disciplinados y no nos damos cuenta que los estudios que tomamos deben estar haciendo todo esto por nosotros. Nosotros muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿a qué horario va a ser el estudio? Déjame ver si se acomoda a mi horario. Bueno, ¿cuánto tiempo va a ser el estudio? Porque déjame ver si puedo dar tanto tiempo. Y no nos damos cuenta de que los mismos compromisos Dios los utiliza para que nosotros muramos a nuestras vidas, para que nosotros soltemos todo lo que nos corresponde a nosotros y podamos en una forma sacrificada morir y poder vivir a su ritmo. Lo hacemos por muchas otras cosas. Hay personas que toman trabajos y sacrifican la vida de sus hijos, hay personas que toman puestos nuevamente o compromisos que sacrifican muchísimas cosas, pero en cuanto a nuestra vida espiritual, nosotros queremos que Dios se acomode a nuestro ritmo
Y hasta le presentamos cosas importantes por las cuales él debe entender, porque él nos llama a ser buenas esposas. Así que él tiene que entender que yo no puedo estudiar o no puedo hacer un sacrificio porque no vaya a ser que mi esposo, que es un pagano, se vaya a molestar, ¿verdad? Sin embargo, lo hacemos por salir de viaje o salir a trabajar, o lo hacemos por cualquier otra razón, por los mismos hijos. Así que Dios siempre nos está retando porque su ritmo es totalmente distinto a los de nosotros. Entonces dice que Dios tiene distintas maneras de hacer las cosas y por ello hemos de entrenarnos y disciplinarnos en sus caminos, hermanos. Se dijo de Jesús, no se cansará ni desmayará. En el hermoso capítulo de Isaías 42. Porque Jesús nunca obró desde su perspectiva individual, ni siquiera como hijo. Como hijo, Él se sometió a la obediencia para reemplazarnos a nosotros, para sustituirnos en esa relación tan necesaria. Dice que Él siempre vio su vida aquí en la tierra, desde la perspectiva de su Padre. Recuerden que Él dijo, he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces dice, y hemos de aprender a hacer lo mismo nosotros también si queremos ser sus discípulos. Dice, la verdad espiritual se aprende por medio de la atmósfera que nos rodea, ¿verdad? Necesitamos estar rodeados de personas que realmente van a ser de impacto positivo en nuestra vida. Dice que la verdad espiritual no se aprende a través del razonamiento intelectual, sino la experiencia de realmente obedecer a Dios y empezar a entender la vida espiritual. Dice, Él es el Espíritu de Dios quien cambia la atmósfera de nuestra forma de mirar las cosas, que es cierto. Él comienza a cambiar la perspectiva de nuestra mente, comenzamos a ver las cosas de otro punto de vista y luego todo cambió a pesar de que nada haya cambiado en nuestro entorno. Entonces dice que el Espíritu comienza a hacer las cosas posibles, lo que antes para nosotros era una total imposibilidad. Entonces, acomodarse al paso de Dios significa nada menos que la unión con Él. Imagínense, a esto me refería cuando empecé pensando, ¿será posible que Dios permita esto y que lo logre en nosotros? Entonces nos repite el hermano y nos recuerda que para llegar ahí, a algo tan maravilloso, se precisa de largo tiempo. Hermanos, muchas veces nosotros estamos acostumbrados al día de hoy, queremos poner todo en un microondas, queremos que la madurez venga de la noche a la mañana sin que tengamos que pasar por el proceso de conformarnos a través de nuestra mente a la vida de Dios. Dice, para llegar ahí se precisa de largo tiempo, pero persiste en conseguirlo, es el consejo de nuestro hermano. No abandones porque al principio el dolor sea intenso y prosigue y antes de que pase mucho tiempo encontrarás que tienes una nueva visión y por ende un nuevo propósito. ¡Qué belleza! ¡Qué consejos tan importantes en nuestra vida! Muchas veces Dios nos responde de la manera que nosotros menos esperamos. Pero, ¿obedeceremos o solamente queremos una respuesta de Dios para juntarla con el resto de opiniones que tenemos de nuestros amigos, de la cultura, la sociedad, las experiencias? Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es Desaliento individual y crecimiento espiritual. Suena buenísimo. Bueno, espero que el contenido, los consejos que el hermano Oswald Chambers nos imparte hoy a través de su devocional lleguen a lo más profundo de tu corazón. Te animo a que estudies con nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer, para que vayas
pasando por esta renovación de la mente y que recibas el apoyo del equipo para disciplinarte, para organizarte también. Bueno, les deseo un bello día y que Dios los bendiga.